nombre es María Eugenia y soy profesora de Prácticas de Lenguaje y de Literatura del Distrito de Quilmes. En este video te voy a dar algunos tips para que resuelvas la tarea que te mandó tu profe. Lo primero que tenés que saber es que hay que realizar una correcta comprensión de texto de lo que te mandaron a leer. Para eso tenés que identificar qué tipo de texto es el que te mandó tu profe a leer. Es decir, tenés que fijarte si es un cuento y qué tipo de cuento. Puede ser un cuento policial, un cuento de ciencia ficción, un cuento realista, un cuento maravilloso. También puede que sea una novela, una noticia, un mito, una leyenda, una crónica. Y también puede que sea un texto argumentativo o un texto expositivo. Si el texto es ficcional, podés empezar por reconocer quiénes son los personajes de la historia, los personajes principales más bien, dónde y cuándo transcurre ese relato, cuál es el conflicto y cuál es el desenlace de ese relato, es decir, cómo se resolvió ese conflicto que se planteó anteriormente. También tenés que saber que si te mandaron a leer una obra de teatro o una poesía, por más de que esas estructuras sean diferentes, la comprensión es igual. Recordá identificar los personajes principales, el conflicto y la resolución de ese conflicto que por lo general se da al final del relato y que es el desenlace. Esto es lo que nosotros llamamos estructura narrativa. Si te mandaron a leer, por ejemplo, un texto expositivo, lo que yo les recomiendo hacer es que primero separen en párrafos ese texto. De cada uno de esos párrafos que marquen cuáles son las palabras que les resultan significativas y que luego escriban en una oración de qué trata cada párrafo. Porque de esa manera, al finalizar el texto, van a poder construir una idea general de qué trata ese artículo que leyeron. El párrafo se compone de oraciones. ¿Qué es una oración? Es un conjunto de palabras que empieza con mayúscula y que termina en un punto, pero que no están puestas todas las palabras ahí juntas porque sí, sino porque tienen un sentido. El párrafo es el conjunto de esas oraciones. Pero, ¿cómo te das cuenta de la diferencia o la división de párrafos en un texto? Cuando hay un punto y una parte. Por otro lado, cuando vas a redactar tus consignas, cuando vas a contestar las preguntas de ese texto, recordá que las ideas tienen que ser claras y precisas y que también tiene que ser correcta la escritura, es decir, usa mayúsculas al principio de las oraciones, cuando tenés un punto y seguido, lleva mayúscula también las palabras que son nombres de persona, de lugares, ¿no? Que son sustantivos propios. Y también usa signos de puntuación. Lógicamente el punto, la coma, que es tan importante en nuestra lengua, y si te animas tal vez podés incluir los dos puntos o el punto y coma. Bueno, espero que este video te haya servido y recordá quedarte en casa durante este periodo de cuarentena, porque así te cuidas y nos cuidas a todos.